La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, y como el alba se levanta de la oscuridad, tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, y como el alba se levanta de la oscuridad, tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Nada queda fuera de tu autoridad. Eres imparable, ¿quién te detendrá? Mi esperanza en la vida, todo está bajo tus pies. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nos libertó. Amén. Vamos, aleluya. Aleluya, libre soy.
Levantamos a ti nuestra adoración. Declaramos que eres el Rey de todo. Levantamos nuestra voz. nuestra voz, te exaltamos, tú eres Dios. Y te exaltamos, tú eres Dios. Levantamos nuestra voz, 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 te exaltamos, tú eres Dios. Levantamos nuestra vo
Buenos días, hermanos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes, continuando con esta serie de enseñanzas que vamos a tener durante este mes, y yo te sugiero que no pierdas ninguna. Es un tema, pues creo que que nos va a fortalecer, pero además nos va a hacer crecer. Y creo que cada una de las enseñanzas que se va a estar dando durante este mes va a ser de bendición y de edificación, pero también de crecimiento, si somos capaces de llevar a la práctica lo que vamos a aprender. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos para que demos inicio y que sea el Espíritu Santo el que nos hable. Padre del cielo, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, porque tú tienes propósito, Señor, de crecimiento para la vida de tus hijos y tienes planes de bendición, y tu palabra es el medio, Señor, que tú usas, Padre, para poder hacernos crecer, no solamente en conocimiento, Padre, sino que nuestra vida pueda ser transformada a tu imagen, Señor. Te doy gracias por la vida de cada persona, de cada familia que va a escuchar este mensaje, y también te doy gracias, Padre, por su disposición. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, les recuerdo que la temática de este mes es conformados a su imagen, porque el propósito de Dios es que nosotros nos parezcamos a Jesús cada día más, y como repito, Él nos da las herramientas para que esto pueda ser posible. El pastor la semana pasada nos compartía acerca de lo que es el carácter cristiano, y el tema de hoy es cómo es que Dios nos conforma a la imagen de Cristo o nos hace parecernos a Cristo. Quizás para mucha gente esto resulte así como que muy imposible, pero la palabra de Dios nos enseña, y el testimonio de Cristo en la vida de muchos hombres y mujeres nos hace pensar que sí es posible parecernos a Cristo. Yo quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 9. Juan 14, del 8 al 9. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo que Jesús está diciendo aquí, y lo que podemos entender por la Escritura, es que efectivamente Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y lo que Jesús le está diciendo a Felipe en esta Escritura es que ver a Dios, hermanos, no era posible, porque Dios es espíritu y Él tuvo que tomar la forma de hombre a través de Jesús. Pero lo que Jesús vino a mostrarnos es el carácter del Padre en un ser humano parecido y semejante a nosotros, como dice la Escritura, que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Jesucristo nos muestra al Padre en sí mismo, en su conducta, en su carácter, en sus acciones, en su forma de vida. Al principio el pastor nos compartía acerca de qué es carácter, y yo solamente quiero retomar un poquito acerca de esta definición que dice que carácter es la totalidad de las cualidades negativas o positivas en la vida de una persona. El carácter, hermanos, se va a mostrar en nuestros pensamientos, valores, motivaciones, actitudes, sentimientos y acciones. En otras palabras, el carácter es la vida interior del hombre. D.L. Moody dio una definición de carácter muy simple, pero que sin embargo encierra mucho si tú la puedes entender y puedes captar el mensaje. Moody dijo que carácter es lo que somos en la oscuridad. Y esa frase tan pequeña dice mucho, porque realmente nuestro carácter se manifiesta en la persona que somos, no en lo que aparentamos ser o lo que pretendemos mostrarle a los demás. El carácter nos define como personas, como seres humanos. Y es por eso, hermanos, que el Padre nos muestra a Jesús y nos muestra el carácter de Cristo. Pero no solo eso, hermanos. El propósito de Dios
es conformarnos a la imagen de Cristo y que seamos semejantes a Él. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es solamente que tú seas salvo, no es solamente que tú conozcas la palabra de Dios, no es solamente que tú puedas servir en el reino de Dios. El principal propósito del Padre, al haberse hecho hombre en la persona de Jesús, es mostrarnos un modelo a seguir en la persona de Jesús. Pero además Él tiene ese propósito, hermanos, de que nosotros podamos ser hechos a la imagen de Dios. Acompáñame, por favor, a Romanos 8:29. Vamos a leer esta escritura que nos va a servir también mucho para poder ir entendiendo el tema de hoy. Romanos capítulo 8, versículo 29. Aquí el apóstol Pablo le habla a los romanos y les dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice aquí que nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. La palabra griega que se utiliza aquí como conformes es la palabra zoomorphos. ¿Qué significa esta palabra? Significa ser hechos semejantes a Cristo o conformes a Cristo, tomando la forma de Cristo. Y no se refiere al hecho de a una situación física, se refiere a una situación moral y espiritual. ¿Cómo nos tendríamos que parecer a Jesús en nuestra conducta? Si decimos que carácter, hermanos, es lo que define a una persona, entonces el carácter de Cristo en nosotros nos define como hijos de Dios, semejantes a su Hijo Jesús. Por eso es que aquí Pablo le escribe esto a los romanos, ¿verdad? Y zoomorphos finalmente es un verbo griego que significa hacer, moldear, forjar o formar una cosa para que tenga la misma forma que otra. Significa también estampar o imprimir el carácter de Jesús en nosotros. La idea aquí, hermanos, es de hacer esto o de formar esto manualmente. Ustedes saben que hay productos que se hacen a través de son manufacturados a través de moldes, a través de procesos en una fábrica, por ejemplo, y tú vas a encontrar productos que tienen la misma forma porque ya tienen el modelo y se hace a través de maquinaria. Pero la idea de zoomorphos aquí es la idea de moldearnos personal e individualmente a mano, pero con las mismas características de Cristo. Es como el alfarero. Yo tengo un juego de copas de vidrio templado y todas se parecen mucho, pero por el hecho de que son hechas a mano, hermanos, tienen ciertas diferencias. Pero a final de cuentas, cuando tú las miras iguales. Creo que esa es la idea. Finalmente todos nosotros somos diferentes. Pero el hecho de que Dios nos tome en sus manos para darnos la forma, nos va a hacer semejantes a ¿quién? Semejantes a Cristo. Eso es justamente lo que quiere decir zoomorphos, ¿verdad? Y vamos a ver que hay un proceso para que todo esto se pueda llevar a cabo. El plan de Dios y en el corazón de Dios es que nosotros nos parezcamos a su Hijo. Y Él ocupa un modelo que es Jesús. Pero finalmente el Espíritu Santo es el escultor que nos va a dar la forma del Hijo. Allí está el modelo, allí está el plan de Dios. El plan de Dios es que tú y yo nos parezcamos a Él. El modelo es Jesús y el escultor es ese Espíritu Santo de Dios que es el que lo hace. Acompáñame a 2 Corintios 3:18 y vamos a ver que es Él el que lo hace. Yo quiero que te la quiero leer en la versión NTV, 2 Corintios 3:18. Está muy claro aquí. Abre tu Biblia y sigue con tu vista. Dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa
imagen, nos hace más y más parecidos a Él. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu. El Espíritu Santo es el encargado de darnos la forma y es Él el que nos va a ir moldeando. Ahora, aquí hay una situación, hermanos, que nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Dios y aceptar que Él tome nuestra vida. Por eso muchas veces decimos, ¿quién le ha entregado su vida a Cristo? ¿O quién abrió su corazón para que Cristo more en él? Cuando nosotros hacemos esto, estamos dándole autorización a Dios para que Él, por medio de su Espíritu Santo, nos vaya haciendo semejantes a su Hijo. No todo mundo lo hace, aún más. Hay cristianos que vienen al templo, que se congregan, pero no han permitido que el Espíritu Santo les vaya moldeando, les vaya conformando a la imagen de Cristo. Y si vemos que el Espíritu Santo es quien lo hace, vamos a encontrarnos que la Escritura nos da características que el Espíritu Santo tiene y que son las que influyen en nuestra vida para que este proceso se lleve a cabo. La Escritura menciona al Espíritu Santo como el consolador, que en griego aparece como paracletos. ¿Y qué significa esto? Que es quien nos ayuda, es el ayudador. Es decir, tú y yo tal vez tengamos ese deseo de parecernos a Jesús, pero sabes que no podemos solos, necesitamos un ayudador. Y allí es donde entra la operación del Espíritu Santo en nuestra vida, el consolador, el paracletos, el que viene a ayudar al cristiano a poder ser moldeado y a dejarse moldear por Él. La palabra también nos dice que el Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de verdad. ¿Sabes qué? Que el Espíritu Santo es quien nos muestra nuestra necesidad de ayuda. Nadie viene a Cristo con la forma de Cristo. Todos venimos con formas diferentes. Todos venimos, hermanos, de contextos distintos y muchas veces, hermanos, venimos deformes. Esa es la realidad, porque el pecado nos deforma. Pero la Escritura dice que el Espíritu de verdad nos muestra nuestra necesidad de ayuda. Esto es un punto muy importante, hermano. Mientras nosotros no reconozcamos que necesitamos ser cambiados, que necesitamos ser transformados, hermano, entonces el Espíritu Santo no va a obrar en nosotros. Es como aquella persona que tiene una dependencia o un vicio. Dicen los médicos que el primer paso es reconocer que tienen un vicio. El primer paso, es reconocer que necesitan ayuda. Y allí es donde el Espíritu Santo obra en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Espíritu nos convicciona de pecado. Es decir, nos hace ver nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de perdón. Y cuando nosotros damos esos pasos, hermanos, entonces estamos ya, sin darnos cuenta, permitiendo al Espíritu Santo empezar a obrar en nuestra vida. El Espíritu también se le conoce como el Espíritu de gracia. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene paciencia con nosotros. Él no nos desecha. La gracia de Dios por medio de su Espíritu es la que permite que, aunque nosotros no mereceríamos a los ojos de nadie ser tocados, ser cambiados, que la mano poderosa de ese Dios Santo venga sobre nuestra vida, pero el Espíritu de gracia que Dios deposita en la vida de aquel que le recibe es algo formidable, hermano. Es algo que no podemos entender. Y cuando miramos hacia atrás, miramos nuestro pasado, miramos de dónde venimos, miramos la clase de persona que éramos y lo que somos hoy, nos deja ver esa gracia. Quizás en el momento no la vemos, pero tarde o temprano acabamos viéndola. Y algo más, dice la palabra que el Espíritu se conoce como el Espíritu de poder, porque Él tiene la capacidad para llevar a cabo el propósito del Padre en nuestra vida de una manera, hermanos, inexplicable. Tiene poder. Es solo a través, hermanos, del Espíritu y la intervención del Espíritu Santo que podamos ser conformados a la imagen de Cristo. No es por buenos deseos, ni siquiera es porque leamos la palabra y aprendamos lo que hoy estamos aprendiendo. Es decir, hoy puedo yo aprender que la idea de Dios es conformarme a la imagen de Cristo y lo aprendo intelectualmente. Pero la realidad es que el Espíritu Santo tiene que manifestarse a mi vida y yo tengo que permitir que Él se manifieste para que entonces esto de lo que yo estoy hablando cobre
vida en nosotros y se manifieste de una manera, o más bien de la manera que el Señor quiere. Hoy vamos a aprender que el Señor inicia un proceso en la formación de un hijo de Dios. Nosotros venimos a Cristo, pero a partir de ese instante se inicia ese proceso. Y el proceso, hermanos, es algo glorioso que el Espíritu Santo hace, pero Él tiene que hacer ciertas cosas en nosotros para que entonces podamos reflejar la imagen de Jesús. Y Él usa 3 cinceles que ocupa para darnos la forma que quiere esculpir en nosotros. Y el primer cincel que el Espíritu Santo usa es algo que nadie quisiéramos, el cincel de las pruebas. Todos quisiéramos pasar de ser un pecador vil a ser un hijo de Dios con la forma de Cristo. Pero ¿sabes qué? No es posible. Tenemos que pasar por un proceso para que podamos llegar a esa meta. Y el cincel, el primer cincel que el Espíritu Santo usa es el cincel de las pruebas. Nadie que no sea probado va a poder llegar a tener la imagen de Cristo. Y esto lo vamos a ir viendo con la Escritura, porque esos golpes de las pruebas, ese cincel, ese martillo que el Espíritu Santo nos va a ir dando la forma, nos va a ir quitando cosas y nos va a ir formando y conformando, como dice la palabra zoomorfo, a la imagen de Jesús. En el Salmo 7:9, voy a leer algunas citas para poder llegar a la idea. Salmo 7:9, todo esto es en la versión de las Américas. Dice el Salmo 7:9, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. En el proceso de formación de un hijo de Dios a la imagen de Cristo, Él va a probar nuestro corazón y nuestras mentes. ¿Sabes por qué? Porque los asuntos del reino no tienen que ver con lo externo, tienen que ver con el interior del ser humano. Porque externamente todos podemos mostrar muchas cosas, pero la realidad es que el proceso de formación de Jesús en la vida de nosotros tiene que ver con lo que hay dentro de nosotros, no lo que manifestamos fuera. Por eso aquí el salmista dice, el Dios justo prueba los corazones y las mentes. ¿Quién de nosotros puede ver el corazón de otro? ¿Quién de nosotros puede conocer la mente del otro? ¿Sabes que ni aún nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón? Pero Dios sí, y Él lo prueba. Dice también en el Salmo 139:23, hablando David, dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. En la versión 60 dice, conoce mis pensamientos. ¿Sabes qué le está pidiendo David a Dios? Que penetre lo más profundo de su ser, lo examine y pruebe qué cosas hay malas dentro de él, porque después sigue diciendo, y guíame al camino eterno. Está diciendo, yo me someto a tu mano para que tú entres dentro de mí, veas lo que hay y todo lo que está mal lo modifiques, lo cambies. Era el deseo de David y yo creo que ese debería ser el deseo de cada hijo de Dios. En 1 Corintios 3:13 dice la Escritura que la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Y cómo es que es probada la obra de cada uno? A través de la prueba. ¿Y sabes qué, hermano? El Hijo de Dios va a tener que ser probado toda su vida. No es que digas, bueno, en los primeros años el Hijo de Dios es probado, no. El proceso de formación, hermanos, en la vida de un cristiano es toda la vida, hasta el día que morimos. Nosotros podemos ver en la Escritura que nos habla de un personaje llamado Judas. Y sabemos que él tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos de Jesús. Él también fue llamado por Jesús, caminó con Jesús. Y sin embargo, hermanos, podemos ver que Judas, al momento de ser probado, él es reprobado.
Y hay muchas versiones, hay muchos teólogos que dicen tienen diferentes posturas al por qué o cuál fue la razón que llevó a Judas a traicionar a Jesús. Hay algunos que dicen que Judas traicionó a Jesús porque Jesús no cumplió sus expectativas. Porque quizás Judas, al igual que muchos judíos, esperaban un Mesías que viniera a liberarlos del yugo romano y hiciera cosas formidables y llegara con mucha bendición y todo el dolor, la tristeza, la enfermedad fueran quitados. Esas eran las expectativas que quizás Judas pudo haber tenido y por las cuales lo traicionó. Hay otros que piensan, hermanos, que Judas le tenía envidia al maestro. ¿Por qué? Porque él veía la manera tan sobrenatural en la cual Jesús manifestaba el poder de Dios en milagros, en resurrecciones, en limpiar leprosos, en sanar enfermos. Y hay quienes piensan que realmente lo que había en el corazón de Judas era envidia. Y la otra postura, que es la que más la gente acepta, es el pensar que Judas era un hombre que tenía mucho amor al dinero. Acuérdate que él era el tesorero. Y dice la palabra que él, pues, de una manera muy fácil, en Mateo 26:15, no lo vamos a leer, dice que él les dice a estas personas: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y dice que le asignaron 30 piezas de plata. Entonces esa situación en la cual se piensa que es avaricia lo que llevó a Judas, pudiera ser, pero a final de cuentas lo importante no es esto. La realidad es que lo importante es que cuando Judas tuvo la oportunidad, evidenció lo que había en su corazón. Y esa es la realidad. Entonces somos probados en nuestro corazón y muchas veces nosotros no pasamos la prueba. Dice en Job capítulo 23:10, pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Este es el pensamiento y el razonamiento de una persona que entiende que la prueba va a traer un buen resultado en la vida del Hijo de Dios. Es decir, Job dice, cuando yo sea probado y sea pasado por el fuego de la prueba y tenga que ser machacado, aniquilado, derribado, no sé tantas cosas por las que uno pasa, después de eso, el Señor, después de haberme probado y salir victorioso de esa prueba, yo voy a ser como el oro. Y dice aquí en 1 de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La prueba resulta en alabanza, dice aquí, honor y revelación de Jesucristo. Fíjate qué interesante. La prueba nos revela a Jesucristo. En otra versión, en la 60, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Nosotros decimos tener fe y creemos en Jesús, pero sabes que aún nuestra fe va a ser sometida a prueba. Vamos a tener que probar si realmente eso que decimos tener, eso que decimos poseer, que es la fe, es real. Va a tener que ser sometida a prueba. Ahora bien, hermanos, las tribulaciones producen carácter. La prueba produce carácter. Y el carácter de Cristo en nosotros es lo que nos hace semejantes a Él. Acompáñame a Romanos capítulo 5, versículo 3. Estoy leyendo en la versión de las Américas porque esto es parte del material que estamos compartiendo. Tú puedes leerlo en la versión que tienes en casa. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, hermanos, aquí que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia produce carácter probado. ¿Probado por quién? Probado por Dios. Y eso es lo que nos hace decir prueba superada. Cuando nosotros somos probados y podemos pasar esa prueba sin haber dudado que Dios está con nosotros. Nuestra fe es probada y sabes que muchas veces, te repito, es reprobada. Porque al momento de que somos probados, dudamos de Dios. Empezamos a tambalear en nuestra fe.
O incluso, aún peor, mucha gente se aparta del camino de Dios porque no soporta la prueba. Siente que Dios lo abandonó. ¿Y sabes por qué sucede todo esto, hermano? Porque no conocemos la palabra, pero principalmente no conocemos al autor de la palabra. Acompáñame a Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Santiago 1, 2 al 4. Leo un poquito rápido las citas. Yo entiendo que tú estás anotándolas y entonces escucha. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate lo que está diciendo. No solamente nos dice que no desfallezcamos, no solamente nos dice que no flaquemos, sino dice que tengamos gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mira cómo es que Dios tiene que usar el cincel de la prueba para que nosotros podamos ir creciendo. Dice aquí la palabra, hermanos, que cuando somos probados y la paciencia que es producto de la prueba se complete en nuestra vida, dice que entonces vamos a ser perfectos y vamos a ser cabales. Pero vamos a ver cómo funciona la prueba, cómo es que sucede todo esto de lo que estamos hablando. Tú y yo sabemos que antes de que salga un producto al mercado, tiene que pasar por un proceso de diferentes pruebas. Por ejemplo, un neumático. Una marca importante de neumáticos saca uno nuevo, pero antes de que salga al mercado tiene que ser sometido a diferentes pruebas. Lo hacen, lo ponen en un automóvil y lo llevan a todo tipo de terreno, a terrenos difíciles, con piedras, con baches, y incluso le ponen mucha carga para ver cuántos puede soportar. Lo hacen andar en lugares de muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas. ¿Para qué, hermano? Para que el objetivo de probar este producto es ver la calidad que tiene y ver si realmente está listo para ser utilizado. Es lo que está sucediendo ahorita con las famosas vacunas que se están creando en diferentes países para el COVID-19. Tú sabes que ahorita hay varios países que dicen tener vacunas, pero las están probando. Ellos no pueden decir, ya la tengo, póngansela a todos, ¿verdad? Tiene que haber un proceso de pruebas. Lo mismo sucede con nosotros, hermano. Como hijo de Dios, la prueba nos hace entender y nos hace ir al objetivo que Dios quiere enviarnos. Y sabes que nunca nadie que no haya sido probado en momentos difíciles no va a poder, hermanos, ir hacia adelante, ir a ese proceso y seguir con el proceso de formación como hijos de Dios. Si tú no has pasado por momentos difíciles, si tú no has pasado por dolor, angustia, luto, desesperación, pero tomado de la mano de Dios, va a ser muy difícil que tú puedas soportar momentos que sean peores que los que estás pasando en ese momento. Cuando mi esposo y yo estudiamos la facultad, terminamos la carrera, sabes que tuvimos para podernos graduar que ir a unos viajes misioneros. Y nosotros nos tocó ir en una ocasión a la Sierra Norte de Puebla a llevar víveres, ropa a las personas que viven allá en la sierra. Y nos llevaron por un camino que no era fácil. Teníamos que caminar 8 horas de donde nos dejó las camionetas y empezar a caminar por en medio de la montaña. Y sabes que eran caminos de piedras y muy angostitos, que tú tenías que ir pegado a la parte del cerro, porque si tú mirabas hacia abajo era un voladero altísimo. Y con decirte que si pasaba un burrito te tenías que pegar hacia el cerro para que pudiera pasar de lo angosto que era el camino. Pero además había piedra, había lodo, llovió. Muchos íbamos llorando, ya no aguantábamos, se nos hicieron ampollas en los pies, pero además de todo llevábamos peso, llevábamos cargando maletas, llevábamos ropa, medicinas, zapatos, alimentos para la gente. Y muchos decían, ya no, yo ya me quiero regresar, ya no puedo más. Hubo quien se desmayó, hubo quienes reclamamos. Y ¿sabes qué, hermano? Era necesario, porque cuando nosotros regresamos de ese viaje, nuestra vida había cambiado.
vimos las cosas diferentes. Y yo creo que esa es la manera en la que Dios nos lleva a ser probados, para poder valorar muchas cosas y para poder entender muchas cosas y para que después cuando te sucedan situaciones difíciles ya no las veas tan difíciles. Es un proceso en el cual Dios nos va llevando y a veces, por ejemplo, ahorita la situación que estamos viviendo, mucha gente que nunca había pasado situaciones difíciles y hoy está pasando por esta situación de encierro, de pandemia, de enfermedad, de muerte a nuestro alrededor. A mucha gente le está aniquilando, ¿sabes? Mucha gente está perdiendo la fe. ¿Y sabes por qué? Porque no ha permitido que Dios trabaje con el cincel del Espíritu Santo de la prueba y a veces no podemos pasarla. Y la voluntad de Dios es que nosotros manifestemos el carácter de Cristo y seamos semejantes a Él. Y para alcanzar esta meta, pues Él va a usar ese cincel. Hay una obra, una escultura muy famosa, que es el famoso David de Miguel Ángel. Y dicen que cuando él exhibió por primera vez esta escultura, toda la gente estaba maravillada. Y dice que le decían, pero ¿cómo es posible que hayas hecho algo tan perfecto con una pieza de mármol? Yo le voy a pedir a Ger que me ponga una imagen porque vamos a ver un poquito de esto. Vamos a ver dos imágenes. Y la realidad es que si tú lo miras, lo contemplas, te das cuenta de que eso es mármol, pero es un mármol que fue pues martillado, cincelado. Y si tú miras la perfección de las facciones, su cuello, su mano, ponme la otra, Ger. Esa me dejó impresionada, las venas marcadas en la mano. Y ayer comentábamos con Ger, tuvimos una charla muy interesante con respecto a esta escultura que nunca habíamos notado ni él ni yo, que David tiene en su mano izquierda la honda y en la mano derecha tiene una piedra y no tiene nada más, no está vestido, solamente tiene eso. Pero me gustó mucho la respuesta que dio Miguel Ángel cuando le preguntaron cómo era posible que hubiera hecho una obra tan perfecta. Y Miguel Ángel les contestó, simplemente traje una pieza de mármol a mi estudio y luego un martillo y un cincel y fui quitando todo lo que no era David. ¿Sabes que cuando el Señor toma su cincel para moldearnos, hace lo mismo? Somos piezas deformes, pero ¿sabes que Dios con su cincel, a través de las pruebas, va quitando todo lo que no es Cristo en nosotros y nos va dando la forma que Él quiere darnos? Yo no sé si tú puedas entender esto. Miguel Ángel no veía la pieza de mármol, él veía al David terminado. El Señor no ve lo que tú eres. Mira, yo me maravillo, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo viene a la vida del apóstol Pablo. El Señor no lo estaba mirando como el perseguidor de la iglesia, ni como aquel que llevaba a los cristianos a la cárcel, ni como aquel hombre que odiaba, porque odiaba a todos los cristianos, dice que odiaba a todos los del camino del Señor. El Señor no miró eso en Pablo. ¿Sabes qué miró en Pablo? En ese momento en que era tan vil, tan malvado con su pueblo, Él miró un apóstol a los gentiles. Él miró un hombre que iba a ser un instrumento poderoso y valioso. Y sabes, tan valioso y tan poderoso que todavía sus cartas nos siguen hablando a nosotros. ¿Y sabes qué es lo mismo que sucede? El Señor no mira al drogadicto, no mira al alcohólico, no mira a la prostituta, no mira al pecador. ¿Sabes qué mira Él? Él mira al hombre y a la mujer convertidos a Cristo, cambiados a la imagen de Dios para ser instrumentos útiles en sus manos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios tiene ese poder siempre y cuando nosotros permitamos que Él lo haga. Y es maravilloso porque Él no mira lo que eres tú ni lo que soy yo. Él mira el producto terminado. ¿Sabes qué? Yo estoy segura que la mente de Miguel Ángel cuando empezó a hacer el David, él ya lo había visto. Él ya había mirado cómo iba a quedar terminado. Y eso es algo bien precioso de parte de Dios. Y ¿sabes qué, hermano? Que Dios nos pone a prueba. Por eso te decía que Él usa el cincel de las pruebas. Y a veces, hermano, nos prueben cosas. ¿Sabes que yo he aprendido que las cosas más sencillas en las que somos probados es donde más se evidencia
cuál es nuestro carácter. Él no nos pone pruebas así bien complicadas, no, hermano, nos ponen pruebas tan sencillas. ¿Y sabes qué? Desgraciadamente a veces no pasamos la prueba. Estaba leyendo la historia, me gustó mucho esta historia de una chica. Dice que ella iba a salir de viaje, estaba en el aeropuerto y como su viaje se había retrasado, dijo, pues ¿qué voy a hacer? Fue, compró un libro y un paquete de galletas y se sentó en la sala de espera a esperar a que saliera su vuelo. Entonces dice que cuando ella se sienta empieza a leer y un asiento después se sienta otro hombre con un periódico y empieza a leer su periódico. Entonces ella toma del paquete de galletas una galleta y se la come. Y se sorprende cuando ve que este hombre toma otra galleta de ese paquete y se sonríe con ella. Ella se empieza a enojar. Yo me imagino que era de esa gente, como casi no hay de esa, ¿verdad? De mecha corta, ¿no? De esa gente intolerante, amargada. No sé si alguien nos podamos identificar con eso. El caso es que dice que sigue leyendo su libro y toma otra galleta. Y entonces este hombre hace lo mismo, vuelve a tomar otra galleta y se sonríe con ella. Ya para ese momento en su mente estaba pasando una serie de maldiciones y cosas feas hacia él, pero no se las dijo. Pero dijo encajoso, abusivo, ¿por qué no se compra sus galletas? Finalmente se fueron acabando las galletas y dice que cuando quedaba la última dijo, a ver, me voy a esperar a ver qué hace. Dice que el Señor tomó la galleta, la partió a la mitad y le dio la mitad. Ella tomó su bolsa bien enojada y se fue de ahí, ¿no? Pero ¿qué creen? Que cuando ella se sube al avión, abre la bolsa y encuentra que traía su paquete de galletas. Es decir, las galletas que se habían estado comiendo eran de él. Dice que cuando ella iba en el vuelo se sintió tan mal, dijo, ni siquiera tengo la oportunidad de regresar a pedirle una disculpa, ofrecerle una disculpa. Ni siquiera lo voy a volver a ver jamás y yo no sé con qué impresión se quedó de mí. Y sabes que en cosas tan sencillas se evidencian quiénes somos, cuál es nuestro carácter. Y me gustó mucho porque dice que en ese momento ella recordó un viejo proverbio hebreo que dice que hay 4 cosas que ya no vamos a poder recuperar jamás, jamás. Dice que la piedra, una vez que la hemos lanzado, no la vamos a recuperar. La palabra, una vez dicha, no vamos a poder cambiarla. La ocasión, una vez perdida, es decir, los momentos de los errores que cometimos en el pasado y que afectaron a otros, no vamos a poder cambiarlos. Y también dice que el tiempo que hemos desperdiciado no se puede cambiar. De allí, hermanos, de esa importancia que tiene lo que Jesucristo quiere hacer en nosotros. Él quiere poner en nosotros una forma de vida diferente, que seamos iguales a Él. El Padre es lo que quiere hacer y Él usa el modelo del Hijo para que nosotros nos parezcamos a Él. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué mencioné lo de esta chica del aeropuerto? Porque sabes que muchas veces hemos cometido errores que ya no vamos a poder solucionar. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir a Dios y empezar a hacer las cosas diferentes. Hay cosas que jamás vas a poder recuperar, jamás, aunque te pares de cabeza. Allá con la gente que vive en la calle, a mí me encanta hablar con ellos, conocer sus historias, saber de ellos. Y sabes que muchos de ellos sí han podido volver a recuperar a su familia, pero hay otros que ya no pueden hacer nada. ¿Qué tienen que hacer ahora? Empezar de cero y empezar a buscar a Dios y permitir que Cristo forme su carácter en ellos para que no vuelvan a cometer los mismos errores, para que no sigan dañando gente. Y ¿sabes qué es lo maravilloso de Dios? Que Él nunca nos va a cerrar la puerta. Siempre nos va a dar la oportunidad de volver a intentarlo. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos rápidamente. Ay, ya se me acabó el tiempo. De hombres que fueron probados por Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis. Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 22. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Vemos que Abraham fue un hombre probado por Dios. Génesis 22, 1 al 3 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Tú y yo podemos ver aquí lo que todo el mundo conocemos como la máxima prueba de fe de Abraham. Cuando él lleva a Isaac para ser sacrificado, cuando no cuestiona a Dios, cuando no le pregunta cómo es posible que tú me hayas dado una promesa de que mi descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar, y ahora este hijo, el único que tengo, me lo vas a quitar. Y sabes que él no cuestiona, él solamente obedece y es sometida a prueba su fe. Y yo siempre he enseñado la verdad, que la fe de Abraham en el momento en que ofrece a Isaac no fue espontánea, porque Abraham ya había sido probado antes cuando entregó a Ismael. Acuérdate que Ismael también era hijo de Abraham. No pienses que él no amaba a Ismael. Claro que amaba a Ismael. Fue el primer hijo que tuvo. Pero también obedeció a Dios. Cuando Dios le dijo, despídelo con su madre, mándalo al desierto. Y ¿sabes qué, hermano? Dice la palabra en Génesis 21:11, no lo vamos a leer. Dice que cuando Dios le pide eso a Abraham, dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Sabes por qué? Porque lo amaba. Le puso solamente un poco de pan y un odre de agua y lo manda al desierto. Dice, le pareció grave. Y ahí la palabra hebrea que aparece, ¿sabes qué dice? Fue como si una espada traspasara el corazón de Abraham. Pero ¿sabes? Obedeció. Y después cuando le es pedido a su hijo Isaac, ¿sabes qué había pasado? Que Abraham ya había sido probado. Y había pasado la prueba y ahora estaba listo para esta nueva prueba. Pero ¿sabes qué pasó aquí? Que Dios no le quitó a Isaac, se lo dejó. Y esto es algo muy, muy hermoso. En el rey Ezequías, vamos a ver solamente esta escritura. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Segundo de Crónicas 32, 31. Dice la palabra de Dios. Dice, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para conocer todo lo que estaba en su corazón. Fíjate cómo dice que Dios estaba probando el corazón de Ezequías. ¿Qué es lo que había pasado? Dice la palabra que a él le habían dado el mensaje de que iba a morir y entonces Dios le prolonga la vida, pero le da una señal. Dice la escritura, no, solamente anota la cita, Isaías 38, del 7 al 8. Allí vas a encontrar cómo fue que se desarrolló este prodigio. Dice que el prodigio que Dios hizo es que hizo retroceder la sombra 10 grados atrás, la sombra que había descendido del sol en el reloj de Acaz. Fue un fenómeno sobrenatural. Y entonces el rey de Babilonia envía a unas personas para preguntar cómo había sucedido eso. Y mira, dice la escritura que Dios permitió que el corazón de Ezequías fuera probado. Mira lo que dice el versículo 24 y 25 de segundo de Crónicas 32. 24 y 25, dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Es la señal que te menciono que está en Isaías 38. Dice, pero Ezequías, dice en el 25, más Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Cómo se enalteció? No lo sabemos. Dice aquí que solo se enalteció. ¿Y sabes qué? No le dio la gloria a Dios. No reconoció que esa señal era de parte de Dios y que además era la señal de que Él le había dado sanidad. En el versículo siguiente dice que después Ezequías se arrepiente. Sin embargo, los comentaristas dicen que Ezequías se arrepintió cuando los enviados ya se habían ido. Es decir, él se enalteció por una señal de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Eso es peligroso. Es peligroso porque Dios prueba nuestro corazón. A veces Dios pone un talento en tu mano, pone un don, y sabes que a veces nos enaltecemos, somos probados. Y no solo somos probados, somos reprobados. Porque si tú tienes un talento, Dios hace algo a través de tu vida, no es para que nosotros nos enaltezcamos, es para darle la gloria al que vive para siempre. Es para que su nombre sea exaltado en gran manera. Dice aquí la palabra de Dios que Dios lo dejó para probar su corazón. Yo puedo ver, hermanos, quiero que regresemos a Romanos 8.
y vamos a leer del versículo 28. Hace rato leímos el 29, pero quiero que leamos el 28. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora vamos a leer el 29. Aquí dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cuál es ese bien? Creo que usamos siempre ese versículo para pensar en bienes materiales, ¿verdad? Porque yo amo a Dios, todo me va a servir para bien. Pero mira lo que dice el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes cuál es el bien del que habla el versículo 28? Que todo lo que nos pasa va a redundar en que vamos a ser conforme a su Hijo. Vamos a tomar la forma que Jesucristo tiene. Por último, quiero que leamos Deuteronomio 8:2. Dice la versión de las Américas, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Dice aquí la Escritura que Él probó al pueblo de Israel y lo humilló durante 40 años solamente para probar lo que había en su corazón. Y sabes que eso es lo que sucede cuando somos probados. El cincel de las pruebas que el Espíritu Santo en nosotros, para darnos la forma de Cristo, hacernos semejantes a Cristo, hermano, prueba nuestro corazón. Y lo hace con propósitos definidos. Porque en el versículo 16 de ahí mismo de Deuteronomio 8 dice, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Somos probados, somos pasados por la prueba. El Señor nos está dando la forma de Cristo, pero la finalidad es hacernos bien. Yo quiero terminar con algo que escuchaba hace algún tiempo de Juan Carlos Harrigan. Dice que cuando él inicia su ministerio, él vivía de una manera muy complicada en su economía. Dice que vivía en un lugar muy pobre y él no entendía por qué mientras más él buscaba a Dios, más pruebas venían a su vida y era pasado por el fuego y pasaba momentos difíciles en su vida, sobre todo en el área de la economía. Y él decía, ¿en qué estoy fallando? Estoy en pecado, muéstrame, Señor, qué hay mal en mí, por qué no soy bendecido. Pero él no entendía que lo que estaba haciendo Dios era que estaba trabajando en él, estaba dándole la forma que él quería darle, que quiso darle. Y dice que en una ocasión él fue a predicar a un lugar y le dieron $100 y para él era una fortuna en ese momento. Entonces dice que como el cuartito donde él vivía había ratones, dice que toda la noche no durmió pensando que algún ratón fuera a ir a tomar los $100 y los fuera a mordisquear ahí. Entonces dice que toda la noche no durmió. En la mañana se levanta, hace su devocional, empieza a orar. Y entonces dice que Dios le habló a su corazón y le dijo, mira, Juan Carlos, tú quieres bendición, pero todavía no estás preparado para ella. Porque si ahorita por $100 no dormiste, ¿qué será el día que te dé 100,000? ¿Sabes qué, hermano? Que la prueba a veces no nos gusta, o más bien ¿a quién le gusta ser probado? Pero sabes que las pruebas son necesarias. Son necesarias. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ir dando la forma de Jesús. Yo quiero que cierres tus ojos. Y yo quisiera que nos lleváramos esa imagen tan preciosa
que veíamos de cómo un escultor puede dar una figura tan perfecta a partir de una imagen, de un pedazo de mármol. Y cómo es que Dios te puede dar a ti, me puede dar a mí también la forma que Él quiere darnos, porque Él hace lo que quiere, cuando quiere y de la manera que Él quiere. Solamente, hermano, seamos capaces de entender que la prueba tiene un propósito, y el propósito es que tú te parezcas a Cristo. Que así como Miguel Ángel quitó todo lo que no era David, el Señor en nosotros está quitando todo lo que no es Cristo, todo lo que no sirve, todo lo que no funciona, todo lo que nos trajo fracaso, dolor, tristeza, lo que nos hizo sentir mal, como esa chica en el aeropuerto que se sintió tan vil, dándose cuenta que hay personas, eso es lo peor, que hay personas cerca de nosotros que sí manifiestan la imagen de Cristo, y qué mal nos sentimos cuando nosotros no la manifestamos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos tantas gracias, Padre. Gracias, Dios, y que podamos aprender, Señor, como decía Santiago, a gozarnos cuando estamos pasando por diversas pruebas. Gracias porque usas ese cincel maravilloso de la prueba para poder darnos esa forma de tu Hijo, Señor. Gracias porque estás interesado en nosotros, Padre, porque no nos has desechado. No hay nadie que sea desechado por ti, porque al más vil pecador tú no lo miras como eso. Tú miras un producto terminado, Señor. Tú miras la imagen de tu Hijo en la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese pecador, de esa prostituta, de ese drogadicto, de esa persona que tiene un corazón tan dañado. Tú miras, Padre, tú miras algo hermoso, miras a tu Hijo en nosotros, Padre. Enséñanos, Dios, a caminar siempre pensando que cuando algo sucede en nuestra vida, algo bueno viene después de eso. Y nos vamos a gloriar, Señor, en esas pruebas, sabiendo que tú estás tratando y haciendo en nosotros algo bueno, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén.